Saludos con todos y todas. Ahora vamos a continuar con la clase derivada. En este caso vamos a ver la primera y segunda derivada. Antes de comenzar a explicar la primera y segunda derivada, que en realidad es algo muy sencillo, de una función derivarla una vez y derivarla por segunda vez, lo importante es saber para qué me sirve o cuál es su función, tanto la primera derivada como la segunda derivada. Derivar la primera y la segunda es una secuencia de una función. Por ejemplo, si yo tengo esta función 3x a la cuarta menos 2x al cubo más 5x al cuadrado menos 2, derivar cada una de ellas es sencillo. Derivo cada uno de estos, entonces voy a escribir aquí y'. Cuando tengo una comilla me va a indicar que es la primera derivada. Entonces comienzo a derivar 3 por 4, 12 y le resto 1. Menos por más menos, 2 por 3, 6, x y al 3 le quito 1. Más 5 por 2, 10 y a la x 2 le quito 1. Y la derivada de menos 2 es 0. Esta es la primera derivada y la voy a indicar con una comilla. ¿Cómo resuelvo la segunda derivada? A la primera derivada la vuelvo a derivar y le voy a indicar con dos comillas, una comilla y dos comillas. Este es el símbolo que me va a indicar que es la segunda derivada. Entonces derivemos 12x al cubo, entonces digo 30 y 6x al cuadrado, a 3 le quito 1, me queda 2, menos 6 por 2, 12, x a 2 le quito 1, me queda 1, y la derivada de 10x es 10. ¿Sí? Este es el proceso para derivar la primera y la segunda. Pero esto no es lo difícil, o por lo menos no es el fin de la primera y segunda derivada. Lo importante es para qué me sirve la primera y la segunda derivada. Y las vamos a ver a continuación. Su función de cada una. La primera derivada me va a permitir obtener el máximo de una función, me va a permitir tener el mínimo de una función y también los puntos críticos. Esa es su función de la primera derivada. La función de la segunda derivada, con ella yo voy a calcular la concavidad de mi función y el punto de inflexión. Esas son sus funciones de la primera derivada y de la segunda derivada. ¿Qué quiere decir máximo, mínimo y punto crítico? Punto crítico son los puntos donde una gráfica cambia su dirección. El máximo es el punto más alto de esa gráfica y el mínimo es el punto más bajo de esa gráfica. En cuanto a la concavidad, es cómo la gráfica está formada, si la curva es hacia arriba o la curva es hacia abajo. Si la concavidad, esto es una concavidad, es hacia arriba o hacia abajo. Y el punto de inflexión es exactamente determinar un punto en donde la gráfica cambia su dirección. Si va hacia arriba, llega un punto en que comienza a descender o viceversa. Va descendiendo y ese punto comienza a subir. Ese punto donde cambia la dirección se llama punto de inflexión. Comenzamos con la primera derivada. Vamos a colocar una función que va a ser f de x es igual 3x a la cuarta más 4x al cubo menos 2x al cuadrado más 7. Con esta función voy a determinar primero el máximo, voy a escribir aquí máximo, voy a determinar el mínimo, el punto mínimo y por último el punto o los puntos críticos. ¿Sí?
En realidad todos son puntos críticos, pero entre ellos hay uno que se define como el más alto y el otro el más bajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sencillo, derivamos, hacemos la primera derivada, entonces vamos a derivar esta función. Entonces yo coloco y' es igual 3 por 4, 12x al cubo, he derivado la primera, más 3 por 4, 12x al cuadrado, menos 12 por 2, 24x, y la derivada de una constante es 0. Quedaríamos aquí. Ya hemos derivado. Ahora, ¿cómo calculamos los máximos, los mínimos y los puntos críticos? Yo tengo que esta función que tengo aquí igualarla a 0. ¿Y cómo se iguala a 0? Determinando la factorización. Aquí hay un término de factorización. ¿Cuál creen que es? ¿Qué puedo factorar aquí? ¿Qué caso de factoreo puedo utilizar aquí? El caso de factoreo que podemos sacar aquí es factor común. 12 se repite en cada una de ellas y el otro caso de factoreo es la x. ¿Sí? Entonces, sacándole el factor común, diríamos 12x es igual, 12 para 12 se elimina y a 3 le quito 1, me queda x al cuadrado, más 12 para 12 se elimina y a x cuadrado le quito una x, me queda x. 24 dividido para 12 a 2 y las 2x se eliminan. Ahí lo que he hecho es factorar. Primer caso de factoreo, factor común. Y aquí me aparece un trinomio. En este caso vuelvo a factorar. Aquí puedo utilizar trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces vuelvo a factorar hasta que se me quede una sola expresión, 12x, y digo con dos paréntesis, el primer término que está al cuadrado se divide en 2, el signo del primero baja igual y la multiplicación de los dos signos, más por menos, es menos. Recordemos en factorización el caso de trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, que me indica que la multiplicación de los dos términos debe darme menos 2 en este caso, y la suma o resta debe darme 1. ¿Qué números serían? Un multiplicado me dé menos 2, en este caso es 2 y 1, porque 2 por menos 1 es menos 2, y a la vez a 2 le quito 1, me queda 1. Y aquí ya tengo, miren la diferencia de aquí, que tengo tres términos diferentes, aquí tengo un solo término. ¿Cuál es el siguiente paso? Después de hecho la factorización, yo lo que tengo que hacer es igualarlo a 0. Este término que está aquí de y' lo voy a convertir en 0. ¿Sí? 12x, x más 2 y x menos 1. Cuando ya he igualado todo a 0, cada uno de estos términos lo voy a igualar a 0, quedándome de la siguiente manera. El primer término, 12x igual a 0. El segundo término, x más 2 igual a 0. Y el tercero, x menos 1 igual a 0. No siempre le va a dar tres términos, a veces le pueden dar 2 o 1 o 4, dependiendo cómo haya sido su función. Ya cuando hemos igualado a 0, lo único que tengo que hacer es despejar el valor de x. Entonces aquí yo tengo x, como este valor de aquí está multiplicando, va a pasar a dividir. 0 dividido para 2, 12, y como sabemos que todo número dividido para 12 es igual a 0. Acá, este más 2 pasa al otro lado con menos 2, entonces me quedaría x igual a menos 2. Este será x1, este será x2. Y el tercero, que va a ser x3, lo mismo, menos 1 pasa al otro lado con más 1. Ya teniendo los valores de las 3x, vamos a hacer una tablita en donde voy a tener
el valor, voy a ponerlo aquí mejor, de X y de Y. Pongámoslos X y Y. Donde X voy a tener 0, donde X voy a tener menos 2 y donde X voy a tener más 1. Entonces, ya teniendo los valores de X, vamos a reemplazar el valor de X en esta función para obtener los valores de Y. ¿Sí? Entonces tendríamos f de X cuando X vale 0, 3 que multiplica a 0 a la cuarta más 4 que multiplica a 0 al cubo menos 12 que multiplica a 0 al cuadrado más 7. Como sabemos que todo número multiplicado por 0 es 0, automáticamente me quedaría 0 más 0 menos 0 más 7. Y es decir que cuando X vale 0, Y vale 7. Entonces ponemos aquí, cuando X vale 0, Y vale 7. Lo mismo voy a hacer con el menos 2. Entonces reemplazo aquí con menos 2. Entonces voy a decir, cuando X vale menos 2, Y, ¿cuánto va a valer? Y veamos. Menos 2 por aquí. Y obviamente aquí ya cambiarían todos estos resultados. Entonces yo veo 2 al cubo. Entonces tengo 3 que multiplica a 2 al cubo. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. ¿Por qué va positivo? Porque el exponente es par. Recuerden, base positiva o negativa con exponente par, siempre el resultado es positivo. Pongamos más 4. 2 menos 2 al cubo. En este caso es negativo porque el exponente es impar. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 3 veces multipliqué y me queda aquí 8. Menos 12. Base positiva es 4. Entonces le saco las potencias a cada uno de esos valores y ahora multiplico cada elemento con el valor que está afuera. 3 por 16. Entonces sale 48, 3 por 16, 48, más por menos, menos, 8 por 4, 32, más por menos, menos, 12 por 4, 48, más 7. En este caso simplificamos 48 menos 48 y restamos menos 32 más 7. Entonces f de x cuando vale menos 2, esto vale menos 25. Entonces ponemos aquí menos 25. ¿Sí? Así como reemplazamos el 0 y el menos 2, también lo hacemos con el menos 1. Cuando tenemos el valor de más 1, lo reemplazamos f de x cuando x vale 1. En cada valor de x reemplazamos el más 1. Entonces me quedaría 1 a la cuarta, 1. 1 al cubo, 1 y 1 al cuadrado, 1. Esto hace que multiplique el valor de afuera con el de adentro, quedándome 3 por 1, 3, más 4 por 1, 4, menos 12 por 1, 12, más 7. Y tendría 3 y 4, 7 y 7, 14. Menos 12 me quedaría más 2. El valor aquí sería más 2. Por último, para calcular el mínimo, máximo y el punto crítico, vamos a utilizar esta tabla para sacar las coordenadas. Así que voy a borrar todo lo que está aquí para identificar los valores. Teniendo los valores de x y de y, lo que yo necesito es hacer las coordenadas. Entonces, determino, la primera coordenada va a ser 0, 7. La segunda coordenada tengo menos 2, menos 25 y la tercera coordenada es 1, 2. Ahora, ¿cuál va a ser el máximo? El máximo va a ser el valor de y más alto. ¿Cuál de estas tres coordenadas es el valor más alto? Entre 2, menos 25 y 7.
esta de aquí, ¿verdad? Entonces, esta coordenada es el punto máximo. De la misma manera, el punto mínimo va a ser el valor de y más bajo, en este caso 25. Este va a ser el punto mínimo. Y este valor que está entre el máximo y el mínimo es uno de los puntos críticos. ¿Sí? Y así hemos identificado el punto máximo, el punto mínimo y el punto crítico. Esta gráfica más o menos es así: x menos x, y menos y su gráfica es más o menos así, en donde aquí tiene el punto mínimo, aquí tiene el punto máximo y aquí tiene un punto crítico. ¿Sí? Más o menos así quedaría esta gráfica: un punto mínimo, un punto máximo y un punto crítico. Para la segunda derivada, recordemos que nuestra función principal es determinar primero la concavidad de la gráfica y segundo el punto de inflexión. ¿Sí? Escribamos por aquí el punto de inflexión. Para esto vamos a utilizar la siguiente función. Entonces tenemos como función f de x igual x a la cuarta menos 4x al cubo más 2. ¿Sí? Entonces, como es la segunda derivada, recordemos que yo tengo que sacarle dos veces la derivada. Entonces vamos con la primera. En la primera va a ser y' es igual, x a la cuarta es igual a 4x al cubo menos 3 por 4, 12x al cuadrado, y el 2 se elimina. Esa es la primera derivada, pero como queremos la segunda derivada, yo pongo y' y recordemos que aquí tengo que poner doble prima, ¿sí? Tengo que poner dos veces comillas para indicar que es la segunda derivada. Entonces pongo 3 por 4, 12x al cuadrado menos 12 por 2, 24x. Y con esta es la que vamos a trabajar. El procedimiento es muy parecido al primero. ¿Qué tengo que hacer? Si nos damos cuenta, aquí debo factorizar, factor común, 12 y 24, x y x. Hago el mismo procedimiento, entonces tengo y', verá que es doble comilla, doble prima, y le saco el factor común, 12x, 12 para 12 se elimina, y a 2 le quito 1, me queda x, menos 24 dividido para 12, a 2, y las 2x se eliminan. Si nos damos cuenta, aquí ya solo tengo dos elementos, ya no tengo que factorizar nada más, y esto lo voy a igualar a 0. Recordando que este valor que está aquí es lo que se va a hacer 0. Entonces 0 es igual a 12x por x menos 2. Igualando a 0, cada término se va a igualar a 0. Entonces yo tengo 12x igual a 0 y tengo x menos 2 igual a 0. En este caso, el elemento que me interesa no va a ser el de aquí. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto, me va a quedar x igual a 0. Ya recordemos que este valor es como que yo tuviese lo siguiente. Vamos a explicar por qué da 0. Entonces me queda x es igual a 0 sobre 12. 0 dividido para 12, x igual a 0. ¿Verdad? En cambio, al lado de acá, x es igual. Este que está negativo va a pasar como positivo. Y para encontrar la concavidad yo necesito este valor. ¿Sí?
¿Por qué este 0 no me va a servir? Porque el 0 no tiene signo, no es positivo ni negativo. Y para yo identificar la concavidad, yo necesito el signo. El signo es el que me va a indicar si este valor es positivo o negativo. Si es positivo, automáticamente me va a identificar su curva. Para calcular la concavidad, vamos a indicar lo siguiente. Primero, si el signo es positivo, en el valor que tengo, la curva va a ser hacia arriba, ¿sí? Si yo tengo positivo, esta curva va a ir hacia arriba, positivo. Pero si la curva si el valor me sale negativo, es decir, que la curva va a ser hacia abajo. Este signo me va a indicar cómo va a ser la curva, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En este caso, como es positivo, la curva va a ser cóncava hacia arriba. Además, este valor de aquí me va a permitir el punto de inflexión. Como ya tengo el valor de x, que es 2, lo reemplazo en la función principal, quedándome de la siguiente manera. 2 a la cuarta menos 4 que multiplica por 2 al cubo más 2. Resolviendo esto, me quedaría 2 a la cuarta es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Menos 4 que multiplica a 2 al cubo, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, más 2. Estoy reemplazando el valor de 2. Multiplico 8 por 4, es 16 menos 32 más 2. Resuelvo todo este valor, que sería 14, ¿verdad? Menos 14. Entonces, si nos damos cuenta, cuando x vale 2, lo puedo poner aquí, x y y. Cuando x vale 2, y vale menos 14. ¿Qué quiere decir? Que la coordenada 2 menos 14 es el punto de inflexión. En este punto de inflexión cambia la dirección de negativo a positivo. Así he encontrado tanto la concavidad con el signo, recordemos que el signo me dice la concavidad, y este valor reemplazado en la función principal me da la coordenada del punto de inflexión. Con esto terminamos la clase de derivada, viendo las propiedades, tanto las operaciones como la primera y segunda derivadas con su aplicación. Muchas gracias.